Los infiltrados de la Cámpora. Este es el informe que prometemos esta noche, porque desde el año 2003 hasta el año pasado, hasta el 2014, cuando se tienen obviamente cifras, aumentaron 1.500.000 empleados. 1.500.000 empleados. En el año 2003 había 2.200.000 y en el 2014 3.700.000. El verdadero problema de esto es que muchos de los que fueron nombrados a pesar de que no tenían los requisitos mínimos para los cargos a los cuales estaban siendo nombrados. Esto ya es una irregularidad absoluta. Tuvieron que recurrir a una forma legal muy particular para hacerlo y además, esto se lo contaremos después del informe, nombrar empleados a sabiendas de que no cumplen con los requisitos es un delito, está en el Código Penal, es el artículo 253 que es muy claro. Pero este es el informe de los infiltrados de la Cámpora. El aumento de empleados públicos en la década ganada no registra antecedentes en la historia de nuestro país. Es que desde el 2003 a la fecha subió casi el 70%. Pero desde 2007, año en que asumió la presidencia Cristina, y ante la ausencia de Néstor, la Cámpora, la agrupación que lidera Máximo Kirchner, consiguió infiltrarse en cada uno de los sectores administrativos jerárquicos del Estado con sueldos de hasta 65.000 pesos. Los diferentes ministerios, la ANSES, Aerolíneas Argentinas y la flamante Agencia Federal de Investigación son ejemplos de oficinas cooptadas por la Cámpora. Por lo general, son jóvenes sin títulos universitarios ni antecedentes laborales que no cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la ley y el convenio marco del empleado público, y que aterrizan en cargos gerenciales, pasando por encima de aquellos empleados que llevan años haciendo carrera. Por eso, la excepción ya se transformó en regla. Muchos de los decretos presidenciales que designan a los miembros de la Cámpora como empleados públicos aclaran que se realiza con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del convenio, sin atender a que eso está tipificado como delito en los artículos 248 y 253 del Código Penal. Los jóvenes, y ya no tan jóvenes de la Cámpora, lograron conseguir la confianza de Cristina y rodearla. Hasta lo más alto llegaron Axel Kicillof, Guado de Pedro y Mariano Recalde, entre otros. Así, en pocos años, los infiltrados de la Cámpora lograron copar todas las oficinas del Estado. Ahí están los datos duros y concretos. Yo contaba recién también en el informe sobre el artículo 253. Lo curioso es que el artículo 253 es clarísimo, no tiene lugar para malas interpretaciones. Dice que será reprimido con multa de 750 pesos a 12.500 e inhabilitación especial de 6 meses a 2 años el funcionario público que propusiera nombrarse para otro cargo público a persona que no cumpliera con los requisitos legales. Y esto es lo que está ocurriendo, y también está ocurriendo un fenómeno muy extraño que es la multiplicidad de trabajos que tienen algunos. Margarita Stolbizer, que está con nosotros, denunció en particular el caso de Luis Rodolfo Tailade, que tenía 2 trabajos y ahora tiene 3. Ya vamos a conversar con Margarita en profundidad. Y lo último, y que esto es algo nuevo que está ocurriendo en este momento, el gremio de judiciales que está a cargo de Julio Piumato, que su nombre, saben ustedes, cercano a Hugo Moyano, está denunciando que además de intentar meterse el oficialismo en lo que tiene que ver con la relación con jueces y fiscales y nombrar jueces y fiscales amigos, también está intentando, dice en su denuncia Julio Piumato, vaciar justamente el gremio judicial y crear un gremio propio que ya se ha creado, que se llama Citraju, y denuncia justamente Piumato que hay un vaciamiento de su gremio para intentar también cooptar desde el punto de vista sindical a la justicia. Pero insisto con esto, para hablar de los infiltrados de la Cámpora está con nosotros Margarita Stolbizer. Margarita, buenas noches y gracias por venir. Gracias por la invitación. Acá veo varios problemas, pero quería saber, según su criterio, cuáles son los más importantes. Digo, primero, crear puestos especiales para tener militantes financiados. Segundo, generar como topos para traerle problema al futuro gobierno. Y una de las cosas que a mí más me preocupa, y usted se ha ocupado específicamente, es que en muchos casos desplazan a la gente profesional que sabe y ponen gente que no tiene la menor idea del manejo del Estado. Muchos profesionales de primer nivel
que no tenían ni siquiera afiliación política, que eran técnicos, han sido desplazados. Sí, así, ese es el capítulo anterior, digamos. Claro. Se llega hoy a este reclutamiento masivo de militantes que se incorporan al Estado sin cumplir los requisitos mínimos, ni de edad, ni de título, ni de niveles de instrucción necesarios para el cargo que van a ocupar. El capítulo previo fue el desplazamiento de mucha gente. Nosotros hemos recibido testimonios que lindan con la violación a los derechos humanos, realmente discriminación lisa y llana de las personas por no pensar de determinada manera, una técnica del Ministerio de Energía desplazada por la opinión de su marido. La verdad, situación es terrible. A mí me llamó mucho la atención la cantidad de mujeres. Me animaría a decir que el 80-90% de los desplazados en esas condiciones, mujeres, lo que habla además de un aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. Mujeres que con 40 años quedan solas a cargo de su hogar sin posibilidad de recomponer su situación laboral. Entonces, esto que es gravísimo desde el punto de vista humano, también hay que leerlo con relación a lo que ha pasado con el Estado, porque atrás de eso hay un vaciamiento de las capacidades estatales. Esto es muy grave. Esto demuestra el desprecio hacia la tarea técnica y profesional, porque la gente que quedó afuera, que quedan afuera por sus opiniones o porque no aceptan ser cómplices. Claro. Yo empiezo a advertir... de corrupción, dicen. Claro, no yo empiezo a advertir este tema con el caso de la Inspección General de Justicia, donde es un escándalo, donde Tailade, de quien se hablaba recién, es uno de los interventores en su momento de la IGJ. Ahí empezamos a ver que una funcionaria, una profesional, que no aceptaba la negación a dar curso a los pedidos de acceso a la información pública en los expedientes vinculados con Vudú, con Chicone, de Olfán, Van den Broele, empieza a ser perseguida, porque hay tareas de acoso, de acorralamiento. Al profesional lo mandan a servir el café o a comprar el papel higiénico, y de ahí a su casa, carpetas médicas, un acoso y una violencia laboral brutal. Y ahora viene entonces el segundo capítulo, que es este reclutamiento masivo. Creo que hay que marcar además algo que nosotros denunciamos el año pasado cuando se trató en el Congreso una ley que apuntaba a disminuir el trabajo precario, y la verdad es que nosotros tenemos el Estado como el mayor empleador en condiciones de precariedad. Lo grave es que la precarización de los trabajadores estatales se utiliza como presión sobre esos trabajadores. Entonces, sos precario, pues lo que ocurre en muchos de estos casos es la no renovación de sus contratos. Entonces, o venís al acto o no tenés renovación, sos funcional y aceptás. Exactamente. Y entonces termina con esto, que es el reclutamiento de gente que entra en esas condiciones con el requisito que figura en todos los decretos. Nosotros encontramos entre enero y febrero cantidades, y esto es lo que origina la denuncia penal, donde tienen una cláusula que dice directamente se exceptúa del cumplimiento de los requisitos legales. Una autorización excepcional. Exactamente. Se convierte la excepción en la regla, porque esa cláusula la tienen todos los decretos de designación en realidad, y se viola la ley concretamente y también el convenio de empleo público. Y esto hay que notarlo también porque los que pagan el pato son los trabajadores siempre, que es el trabajador que viene remándola, que viene ejerciendo su carrera, aprendiendo, capacitándose, y ese es el que termina postergado para que entren estos. Yo agregaría el tema de la denuncia penal que nosotros presentamos, que no solamente este artículo. A mi juicio hay un concurso de varios delitos en esto, porque obvio que hay malversación de los recursos públicos, hay incumplimiento de los deberes de funcionario público, hay abuso de poder, hay obviamente designaciones o decisiones que se toman en violación de las normas vigentes. Por lo tanto, hay una cantidad de delitos. Nosotros hemos presentado por eso una denuncia penal. La gran pregunta es cómo lidia con esto cualquiera que venga, ¿no? Cualquiera que venga a partir de ahora, sea quien sea, o por ejemplo, si usted, Margarita Stolbizer, es presidente, ¿cómo se lidia con esto? Solamente removiéndolo. Esto que se está haciendo es dejar un campo minado para el que viene, y esto tiene intencionalidad política. Porque esto es lo que hay atrás. No es solamente buscar una trinchera para que tengan un trabajo y un sueldo a fin de mes la cantidad de gente que entra. Esto es dejarle un campo minado al que viene. Por lo tanto, nosotros hemos hecho esta denuncia para no convalidar lo que se
está haciendo, porque lo que se hace obstaculiza cualquier buena intención de cualquier gobernante. Yo siento que uno de los compromisos o de acuerdos básicos que la política debería hacer de aquí hacia adelante es obviamente una reforma del Estado que nos devuelva el sentido de la carrera, sobre todo dentro del Estado, del mérito, de la profesionalización de la tarea, pero esto hay que sacárselo encima. Estos son obstáculos al ejercicio de la buena gestión y por lo tanto deben ser removidos. Margarita, vamos a invitarla otro día en su condición de candidata a presidenta de la Nación porque queremos escuchar sus propuestas y todo lo que tiene para el país. Le agradecemos muchísimo que nos haya hecho este aporte para esta investigación que hizo Diego. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muy amable.